No sé si mañana vaya a clase presencial, ¿no? Está tan jodida la cosa que no sé honestamente si mañana van a abrir. ¿Qué han escuchado antes de empezar? ¿No han escuchado nada? Si no me equivoco, pronosticaron lluvias y tormentas eléctricas para el día de hoy. De hoy, ¿cierto? Pero, o sea, ¿de la U han escuchado algo? Y yo tengo entendido que las clases van a ser virtuales hasta nuevo aviso, Ya. porque como se balsó de nuevo el río, Ujú. lo tapó todo el camino de Aranjuez Sí, eso he y visto. Sí, sí. recién habían habilitado un carril, pero no sé si habilitaron un carril como tal o no, o siguen haciendo los trabajos. Y No yo creo sé. que eso va a depender de las lluvias, porque si sigue lloviendo, no creo que habiliten rápido los carriles. Yo también creo lo mismo. Entonces hay que ver qué vamos a hacer. O sea, lo decía porque ya están las notas. Las notas ya están de todas las prácticas, más el examen, más los puntos extra. Entonces quería entregarles las notas personalmente. Entonces, eh, tengo que ver cómo hacer para que sea confidencial. No puedo enviar el Excel así nomás. Entonces, creo que lo mejor es que saben cómo, o sea, sus códigos, perdón, pueden anotarlos en su grupo, en el grupo de WhatsApp. Eso haremos. Anoten los códigos en el grupo de WhatsApp, o sea, los códigos de estudiante, y en vez de poner el nombre, voy a poner el código para que quede de forma confidencial. Y así voy a enviar el PDF con todas las notas. Eso haremos. ¿Listo? Entonces, lo primero, bueno, lo pueden hacer ahorita o después de clase o durante el descanso. Vamos a anotar los códigos de cada uno. ¿Listo? Para que yo pueda usarlos y lo vea de forma confidencial. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de acabar transformada Z. Y después de transformada Z, vamos a hablar brevemente del proyecto. Les voy a mostrar cómo lo hice yo y cómo espero que ustedes lo muestren, básicamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Déjenme conectarme desde la tablet, por favor. ¿Listo? Ok. Empecemos. Vamos a tratar de avanzar teoría ahorita y vamos a tratar de hablar del proyecto al final. ¿Ok? ¿Ven mi pantalla? Sí, Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de la transformada Z, ¿cierto? La transformada Z es un paralelo de la transformada de Laplace en tiempo discreto. Esa es, digamos, la definición básica. Ahora, como es eso, o como es así, nosotros tenemos que definir región de convergencia y tenemos que definir su expresión algebraica y habíamos empezado haciéndolo con este pequeño ejercicio. ¿Listo? Este que está aquí. ¿Ya? Un medio a la n por UDN. Entonces, recordemos la definición de transformada Z. Transformada Z, o sea, pasar de tiempo discreto a Z es la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito, ¿cierto? De x de n por z a la menos n, ¿cierto? Ahora, si yo reemplazo esto por mi función, me va a quedar como se ve aquí, ¿cierto? La sumatoria es de n igual 0 hasta infinito de un medio a la n por z a la menos n. Y empieza en 0 porque tenemos el UDN y el UDN empieza en 0, ¿cierto? Ahora vamos a meter todo esto en un solo factor. Listo, habíamos dicho. Vamos a hacerlo en el tablero. Va a usar el mismo Jamboard que estaba usando la vez pasada, por si acaso.
Ay, no, creo que esto no resiste. No resiste. Otra vez tengo este problema. Un ratito, perdón. Tiene problemas en abrir el Jamboard y el Zoom a la vez por alguna razón. Ya me salí. Espera un rato, por favor. Si no, vamos a hacerlo nomás ahí en el... ¿Sí? Ok. Entonces fíjense que me quedaría de esta manera, ¿cierto? De esta manera que está aquí. ¿Ya? Porque el UDN hace que empiece en 0. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter este factor que está aquí en uno solo, ¿cierto? Que es lo mismo que tener 1/2 por z a la menos 1 a la n, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente porque por propiedad de exponentes distributiva yo puedo meter dos bases elevadas a una misma exponente a una misma base. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo hago para resolver esto? Entonces, vamos a escribir aquí las dos propiedades que tenemos que usar para resolver esta sumatoria. La primera dice, la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n es igual a 1 sobre 1 menos alfa, siempre y cuando la magnitud de alfa sea menor a 1. ¿Cierto? Y la segunda dice, la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n tiende a infinito siempre y cuando alfa sea mayor a 1, ¿cierto? Entonces, esto es lo que me dará a mí la región de convergencia. ¿Listo? Claramente la región de convergencia va a ser la que está dada por esto, ¿cierto? Porque aquí es infinito, y recuerden, infinito no me sirve a mí para utilizar posteriormente esto para analizar el sistema. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esta sumatoria. Entonces la sumatoria sería por esta definición, sería 1 sobre 1 menos 1/2 z a la menos 1. ¿Cierto? Lo podemos dejar así. ¿Ya? Esa sería la transformada z. Siempre y cuando la base de ese exponente sea menor a 1. Entonces, siempre y cuando la magnitud de este exponente, que es 1/2 por z a la menos 1, sea menor a 1. ¿Cierto? Vamos a poner aquí esto, más bonito. 1/2 por z a la menos 1 sea menor a 1. ¿Cierto? Ahora, si yo despejo z, despejando z de acá, me quedaría básicamente 1/2 tiene que ser menor a z. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque paso este z a la menos 1 abajo y lo paso a multiplicar y me quedaría z mayor a 1/2. ¿Listo? Ahora, ¿cómo dibujo esa región de convergencia? Ese z mayor a magnitud 1/2, ¿qué significa? O magnitud de z mayor a 1/2. Mejor dicho, magnitud de z mayor a 1/2. ¿Qué forma tiene esa región de convergencia? Todos los números mayores de ese tamaño, que sean mayores a 1/2. Sí, pero fíjate que estamos hablando de magnitud. Entonces, vamos a hacer aquí la región. ¿Listo? Recordemos que z es un plano complejo, entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria. ¿Cierto? Entonces, si yo te digo, Mariana,
este número real, un medio, ¿qué magnitud tiene? Mariana. ¿Su magnitud tiene que estar en los números reales? No, pero ¿cuál es su magnitud? ¿Cuál es la magnitud de un número que es un medio, de un vector que es un medio horizontal? ¿Cuál es su magnitud? ¿Qué tan largo es? Disculpe, doctor, no le escuché bien. ¿Qué tan largo es este vector? ¿Cuánto mide este vector? ¿Cuál es su magnitud? Ah, un medio. Medio, ¿cierto? Ahora, si yo te digo, tengo un vector j, un medio, ¿qué tan largo es ese vector? O sea, ¿cuál es su magnitud? Eso sigue siendo un medio. Sigue siendo un medio, ¿cierto? Ahora, si yo te digo, ¿qué tan largo es un vector que apunta hacia la izquierda? A menos un Eso medio. ya sé. Sigue Sí, siendo, menos un medio. sigue siendo un medio positivo. Magnitud siempre es positivo. ¿Listo? Y lo mismo para abajo. ¿No ve? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué voy? Básicamente, yo voy a que ahora las regiones de convergencia no van a ser planos como lo hacíamos en Laplace, sino van a ser círculos o regiones circulares o con un hueco circular. ¿Qué quiere decir? Magnitud de z mayor a un medio significa todo lo que está fuera de un círculo, como se ve aquí, de radio un medio. ¿Listo? Entonces mi región de convergencia sería esta que está aquí, y aquí la transformada z sería infinito. O en otras palabras, fuera de ese círculo, la transformada z de un medio a la n por u de n, su transformada z es 1 sobre 1 menos un medio z a la menos 1. Y dentro de este círculo es infinito. ¿Ya? Entonces ya no estamos hablando de regiones de esta manera como hablábamos en Laplace, sino van a ser regiones circulares o con regiones circulares que abren hacia afuera, que van hacia afuera o que van hacia adentro. ¿Listo? ¿Eso está claro o hay preguntas? Habría un caso donde en vez de hacer lo de afuera del círculo, sería lo de adentro y no lo de afuera. Sí, hay varios casos, de hecho. Te adelantaste un poquito, pero bueno, vamos a hacer este. ¿Listo? Vamos a calcular la transformada z de u de n. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo acá. ¿Cierto? Me quedaría la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito de mi señal u de n por z a la menos n, ¿cierto? Y este u de n, ¿qué es lo que hace? Modifica el punto inicial, sería la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de z a la menos n. ¿Listo? Y volvemos a aplicar la misma identidad. La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n es igual a 1 sobre 1 menos alfa, siempre y cuando la magnitud de alfa sea menor a 1. ¿Listo? Y en este caso, ¿cuánto vale mi alfa? Bueno, vamos a escribirlo de esta manera. Me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de z a la menos 1 a la n. ¿Cierto? Por propiedad de exponentes. ¿Cierto? Cuando yo elevo algo, multiplico sus exponentes. ¿No? ¿Listo? Entonces, mi alfa va a ser z a la menos 1. Entonces, quiere decir que mi transformada z va a ser 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Cierto? Siempre y cuando mi exponente, perdón, mi base, z a la menos 1 en magnitud, sea menor a 1, para que converja. O en otras palabras, 1 sobre z en magnitud sea menor a 1, o en otras palabras, magnitud de z sea mayor a 1. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que mi región de convergencia va a ser
todo lo que está fuera de un círculo con radio 1. ¿Listo? ¿Preguntas? Em, ¿Sí? Disculpe, no está entendido un poco lo de cómo ubicar lo de la región de convergencia. ¿Qué es esa propiedad de que la magnitud tiene que ser mayor? O digo, que Claro. alfa tiene que ser mayor. Ok, sí. Cuando estábamos en clase, creo que fue el lunes o el viernes, no, el viernes fue el examen, el lunes, habíamos visto las siguientes dos propiedades, o la siguiente propiedad. Perdón. Habíamos dicho que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n puede tener dos valores, básicamente. Puede valer 1 sobre 1 menos alfa. O sea, si tú ejecutas toda esa sumatoria, te da 1 sobre 1 menos alfa. Pero la condición es que magnitud de alfa sea menor a 1, ¿cierto? O sea, por ejemplo, un medio, un cuarto, un tercio, etc. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si alfa en magnitud es mayor a 1? Bueno, pues que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n va a tender a infinito, porque a medida que tú aumentas el n, como este alfa es mayor a 1, va incrementando exponencialmente, ¿cierto? Mientras que aquí es al revés, a medida que tú aumentas n, va decrementando exponencialmente. ¿Listo? ¿Sí? Sí, pero lo entendí. Ok, entonces siempre tenemos que asegurarnos que la sumatoria converja, ¿cierto? Así como la integral tenía que converger. Y de esa manera podemos hacer, vamos a hacerlo otra vez. Para u de n, ¿cierto? Es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de z a la menos n, ¿cierto? Ahora vamos a tratar de escribirlo de esta manera, o sea, de alfa a la n. Me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de z a la menos 1 a la n. Entonces mi alfa va a ser z a la menos 1, ¿cierto? Entonces el resultado va a ser 1 sobre 1 menos alfa, siempre y cuando z a la menos 1 sea menor a 1, o en otras palabras, 1 sobre z sea menor a 1, en otras palabras, z en magnitud sea mayor a 1. ¿Listo? Entonces, fuera de este círculo unitario va a ser 1 sobre 1 menos z a la menos 1, y dentro va a ser infinito. O sea, dentro del círculo unitario diverge la sumatoria y fuera converge la sumatoria. ¿Listo? ¿Lionel? Sí, lo entendí. Ok. Listo. Ahora viene la pregunta que decía Lionel. Vamos a hacer este. ¿Listo? Un medio a la n por u de menos n. ¿Listo? ¿Cuál es su transformada z? ¿Y cuál es su región de convergencia? Primera pregunta, este u de menos n, ¿qué onda? ¿Qué significa? Se va de menos infinito a 0. Exactamente, entonces cuando yo voy a calcular z, o x de z, va a ser la sumatoria desde n igual menos infinito hasta 0, porque es su reflejo, ¿cierto? Como vimos en el primer examen. Y esa función vale 1, sería 1 por z a la menos n, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, la otra propiedad de la sumatoria que vimos fue la siguiente. La sumatoria desde n igual a hasta b, perdón, de x de n, es lo mismo que tener la sumatoria desde n igual menos b hasta menos a de x de menos n. Es decir,
Perdón, esto parece un más menos. Desde menos b hasta menos a, de x de menos n. Es decir, lo que yo puedo hacer es, para poder aplicar la propiedad que ya sabemos que es 1 sobre 1 menos alfa, lo que voy a hacer es voy a invertir estos límites, ¿cierto? Pero como invierto los límites, tengo que multiplicar por menos 1 todo lo que esté dentro de la sumatoria y tenga n. Entonces, ¿cómo me quedaría? Eso es lo mismo que tener, la sumatoria es de n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? Entonces los cambio y cambio sus signos. Bueno, menos 0 es 0 y menos menos infinito es infinito de z a la n ahora, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, esto me quedaría como 1 sobre 1 menos z, ¿cierto? Siempre y cuando la magnitud de z sea menor a 1, para que converja. Entonces ahí está lo que decía Lionel. ¿Existe algún caso en el cual sea dentro del círculo? Entonces sí, por ejemplo este caso, y en general todos los casos que tengan señales que abran hacia la izquierda como esta, su transformada z tiene una región de convergencia que es dentro del círculo unitario. Entonces en realidad este va a ser el círculo de radio 1 y todo lo que está dentro va a ser su región de convergencia. ¿Listo? ¿Sí? Entonces es muy parecido a lo que cuando teníamos en Laplace. En Laplace podríamos tener la misma función algebraica en Laplace, diferentes regiones de convergencia. Aquí pasa lo mismo, podemos tener la misma función en Z con diferentes regiones de convergencia. ¿Ya? ¿Sí? Listo, vamos a hacer estos ejemplos. Repito. Vamos a calcular la transformada Z de delta de n más 2 delta de n menos 2. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Primero dibujamos esta función. ¿Quién me ayuda a dibujar esta función? ¿O quién me dice cómo dibujo esta función? ¿Esteban? ¿O Tabata? ¿O alguien? El primero sería un impulso donde equivale n igual a 0. Exactamente. Un impulso, recuerden que es una muestra que vale 1 en 0. Ese sería delta de n. Y delta de n menos 2 por 2. Sería un impulso en n igual a 2, En que n valga igual a 2. 2, que valga 2. Esta función es una función que solamente tiene 2 taps, como dicen los gringos, o 2 muestras. ¿Ya? ¿Cuál sería su transformada z? Bueno, vamos a aplicar la definición de transformada z. Recordemos, x de z es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito, infinito, de x de n por z a la menos n. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, esta sumatoria solamente tiene 2 valores, ¿cierto? Tiene 2 puntos que son diferentes de 0. ¿Cuál sería el primero? N igual a... Sí. N igual a 0, me quedaría x de 0 por z a la menos 0. ¿Listo? Y la segunda. Tabata, x de 2 por z a la menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale x de 0? Vale 1, ¿cierto? ¿Y cuánto vale x de 2? Vale, en realidad aquí me quedo mal, vale 2. Entonces sería 1 más 2z a la menos 2. Entonces yo también puedo calcular transformadas z, ¿cierto? Utilizando directamente la definición como es el caso de este ejemplo. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta en particular.
¿No? ¿Seguros? Bueno, antes de irnos a transformar inversa z, vamos a hacer un par de ejemplos más. ¿Listo? Ojalá pueda utilizar el Jamboard. Tal vez porque tengo abierto... No, está bien. Listo, les voy a tratar de pasar esto para que lo vean en su compu. Pero mientras vamos a hacerlo, ¿listo? Vamos a calcular primero la transformada z de UDN menos UDN menos 10. ¿Listo? Segundo, vamos a calcular la transformada z de 1/2 a la n por UDN menos 10. Y tercero, vamos a calcular la transformada z de delta de n menos 10 más delta de n más 10. ¿Listo? Ya, entonces piénsenlo un segundo. Mientras les voy a pasar esto para que puedan rayar si quieren. Un ratito mientras meto aquí. ¿Alguno de ustedes fue afectado por las lluvias o todo tranquilo? Ok. De mi parte, tranquilo, pero ayer en la noche estuvo lloviendo muy fuerte. Sí, parece que igual va a llover esta noche. O está lloviendo, no sé. Ahora no carga. Ok. Mientras empezamos. ¿Listo? Ya le puedo pasar. Entonces empecemos con la primera. Habíamos dicho, si se acuerdan, esta función en tiempo continuo va de 0 a 10, en tiempo discreto iría de 0 a 9, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría la sumatoria? Me quedaría la sumatoria de desde n igual 0 hasta 9 de mi función que vale 1 por z a la menos n. ¿Listo? Ahora tenemos que recurrir de nuevo a las propiedades que habíamos visto el lunes. Una propiedad decía que la sumatoria desde n igual 0 hasta a de z a la menos n es igual a 1, bueno, de alfa a la n para hacerlo de forma general. De alfa a la n es igual a 1 menos alfa a la a más 1 sobre 1 menos alfa. ¿Listo? O sea, 1 menos el límite superior más 1, alfa, sobre 1 menos alfa. Entonces aquí sería, la sumatoria es de n igual 0 hasta 9 de z a la menos 1
a la n, ¿cierto? Entonces alfa vale z a la menos 1, ¿no ven? Entonces me quedaría 1 menos z a la menos 1 elevado a la 10 sobre 1 menos z a la menos 1. En otras palabras me quedaría 1 menos z a la menos 10 sobre 1 menos z a la menos 1, ¿cierto? Y esta sería la transformada z de esta función, ¿ya? Y que una duda, no entiendo muy bien por qué va de 0 a 9 y no iría de 0 a 10. Sí. ¿Por qué va de 0 a 9 y no de 0 a 10? Bueno, vamos a hacer u de n, pintémoslo. U de n va desde 0 hasta ¿dónde, Daniel? A infinito. Sí. A infinito pasando por 10. Entonces aquí Sí. sería 9, aquí 10, ¿cierto? Y esto va hasta infinito, ¿no? Ahora u de n menos 10. ¿De dónde a dónde va, Daniel? Si no me equivoco, de 10 a infinito. Empiezan 10 y va hasta infinito. Ahora restemos estas dos. Si restamos estas dos me quedaría este menos este 0. Este menos este 0. Y fíjate que el 10 también se va a restar, ¿no? Este menos este también se va. ¿No ve? Sí. Ahora fíjate que ya cuando estoy en 9, este vale 0. Entonces ya me quedaría 9 menos 0. Digo, 1 menos 0 me quedaría 1. ¿Listo? Entonces fíjate que aquí el 10 también se va. Por eso va de 0 a 9. Ya. ¿Listo? Listo, entonces me daría 1 menos z a la menos 10 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Listo? Primera. Segunda. 1 medio a la n por u de n menos 10. Ok. Un medio a la n por u de n menos 10. ¿Listo? Entonces me quedaría la sumatoria desde n igual ¿dónde? ¿Dónde empieza esta función? ¿En 0? ¿En 0 o en 10? ¿Dónde se activa? En 10, ¿cierto? De 10 a infinito. De 1 medio a la n por z a la menos n. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora vamos a hacer esto. Me quedaría la sumatoria desde n igual 10 a infinito de, pongamos todo en un solo factor, 1 medio z a la menos 1 a la n. ¿Cierto? Ahora, para yo poder aplicar esta propiedad de la sumatoria, que es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n igual a 1 sobre 1 menos alfa, ¿cierto? ¿Qué es lo que me diferencia de esto? Si comparo con esto. Los límites. Los límites, ¿cierto? Entonces fíjense que empieza en 0 y el mío empieza en 10. Entonces para yo poder aplicar esto que está aquí, tengo que retrasarlo. Entonces vamos a restarle 10. ¿Cierto? Entonces la voy a desplazar 10 hacia la izquierda. ¿Cierto? Le voy a restar. Pero como le resto, aquí le sumo. ¿Listo? Eso es la propiedad de la sumatoria. ¿Qué dice la propiedad? Dice que la sumatoria es de n igual a hasta b de alfa a la n, hasta infinito vamos a ponerlo. De alfa a la n es lo mismo que tener
La sumatoria es de n igual 0 hasta infinito de alfa a la n más a. Entonces, si muevo los límites, tengo que compensarlo sumando en el argumento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, perdón, un ratito a ver si les puedo pasar esto. Quiero que también lo tengan. Ya, aquí lo tengo. Está lento esto. Les voy a pasar el link para que lo vean. El Jamboard en su computadora. Perdón, un rato. No puedo abrir. Ya. Les voy a pasar al WhatsApp. Perdón. Ya está cargando. Ya. Señales UPB. Listo, ya tienen el Jamboard para que lo vean y puedan ir y volver en su casa. ¿Ya? Entonces me quedaría la sumatoria desde n igual 0. Entonces fíjense, me quedaría 10 menos 10 es 0. Infinito menos 10, ¿cuánto es? Es infinito de 1/2 z a la menos 1 a la n más 10, ¿cierto? Ahora, ¿qué puedo hacer? Lo que voy a hacer es voy a romper esa sumatoria de exponentes en multiplicación de bases. Entonces me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1/2 z a la menos 1 a la n por 1/2 z a la menos 1 a la 10, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cuál de estos dos términos puedo sacarlo de la sumatoria? Porque no depende de n. El que está a la 10. El que está a la 10, ¿cierto? Porque no depende de n. Entonces saquémoslo. Y me quedaría 1/2 z a la menos 1 a la menos 1, perdón. A la 10 por la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de 1/2 z a la menos 1 a la n. Entonces fíjense que ya llegué a una sumatoria que me permite aplicar el 1 sobre 1 menos alfa. Entonces esto va a ser igual a 1/2 z a la menos 1 a la 10 por el resultado de la sumatoria, que es 1 sobre 1 menos 1/2 z a la menos 1, siempre y cuando esto sea menor a 1. Y ahí también hallamos la región de convergencia. ¿Listo? Entonces tenemos otra más. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿O está más o menos claro?
¿Sí? Entonces hagamos el último y ahorita hacemos un repaso de las propiedades de sumatoria para que las anoten. Esta es la más fácil, delta n menos 10 más delta n más 10. ¿Listo? Delta de n menos 10 más delta de n más 10. Primera pregunta, dibujémosla. ¿Cómo se ve esa función? Sería un impulso en 10, ¿cierto? Y un impulso en menos 10. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría 1 por z a la menos 10 más 1 por z a la menos 10. O sea, me quedaría z a la 10 más z a la menos 10. ¿Listo? ¿Preguntas? Santiago, Nicole, Sebastián. ¿No? Vamos a repasar las propiedades de sumatoria para que no se les olvide. La primerita es esta. La sumatoria de n igual 0 hasta infinito de alfa a la n es igual a 1 sobre 1 menos alfa, siempre y cuando la magnitud de alfa sea menor a 1. Eso fue lo primero que vimos. ¿Cierto? La segunda. La sumatoria desde n igual a hasta b vamos a hacerlo con alfas, de alfa a la n, va a ser igual a la sumatoria desde n igual menos b hasta menos a de alfa a la menos n. ¿Listo? Entonces los volteo, cambio signo y cambio signo también acá. La tercera, la sumatoria desde n igual a hasta, pongámoslo b, de alfa a la n es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta b menos a de alfa a la n más a. ¿Listo? Y la cuarta, la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, por ejemplo, de una constante k por alfa a la n es igual a la constante k por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n. Esas son las 4 que hemos visto y que tendrían que tener más o menos claros. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿O quieren que hagamos otro ejemplo? O sea, de mi parte todo claro. Ya. Ok. Entonces pasemos rápidamente a las propiedades. Antes de ir transformada inversa, vamos a ver las propiedades. Creo que no las puse acá. Bueno, vamos a ver algunas propiedades entonces. Que no las anoté aquí por error. Pero bueno.
Entonces vamos a ver un par de propiedades que son importantes para calcular transformadas, sobre todo transformadas inversas. Voy a hacer énfasis en dos. ¿Listo? La primera es la propiedad de convolución. No hemos visto convolución en tiempo discreto, pero básicamente pasa lo mismo. Si yo convoluciono dos señales en tiempo discreto, en z es como si estuviera básicamente multiplicando. ¿Listo? La segunda propiedad que vamos a ver es la propiedad de desplazamiento en tiempo, que es la más importante y que nos va a servir para cuando, si vemos transformada z inversa y transformada Fourier. Entonces, si yo tengo x de n menos n0, ¿cierto? En z yo lo voy a ver como z a la menos n0 por x de z. ¿Listo? Y fíjense que es muy parecida a Laplace. En Laplace yo teníamos x de t menos t0. Y aquí se veía como Euler a la menos st0 por x de s. ¿Cierto? Es parecida. Solamente que ya no va a ser Euler, sino va a ser z a la menos n0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos con esta sobre todo. Quiero que quede claro. Porque la vamos a usar tal vez para transformadas inversas. ¿Listo? Entonces empecemos. Ya sabemos que la transformada z del u de n es 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Cierto? Eso ya lo calculamos y lo probamos, ¿no? Ahora si yo les digo, calcúlenme la transformada z de u de n menos 10, la que acabamos de calcular. No utilizando la definición, sino propiedades. ¿Cómo les quedaría? Pueden escribir si quieren. Bueno, Santiago puede llevar los puntos virtuales. Pero alguien puede escribir si quiere. Profe. Me acabo de llegar un mensaje que mañana también va a ser virtual. Por si acaso. Qué huevada. Ya. Entonces, ¿quién me ayuda? En la otra diapositiva, si quieren. Pueden editar. Lionel, ¿tú siempre pasabas? ¿O Tabata? ¿No? No, es que aquí más difícil. Ok. Es más difícil, lo entiendo. UDN menos UDN menos 10, ¿cierto? Transformada z de UDN, ¿cuánto es? 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Menos transformada z de UDN menos 10. Bueno, ya sabemos que la de UDN es 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Y cuánto se está moviendo? Está moviendo 10 muestras a la derecha, o sea, z a la menos 10. Entonces fíjense que esto va a ser 1 menos z a la menos 10 sobre 1 menos z a la menos 1. Esa sería su transformada z. Y vamos a ver si nos da igual cuando la calculamos con la definición en la diapositiva. La diapositiva 1. Me da exactamente lo mismo, ¿cierto? 1 menos z a la menos 10 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Listo? Vamos a calcular esta ahora. 1 medio a la n por UDN menos 10 utilizando propiedad de desplazamiento en tiempo. ¿Ya? Bueno, antes de eso,
Fíjense que en las diapositivas ustedes tienen una tabla de transformadas Z. Se las voy a mostrar rápidamente. Porque estamos usando ya transformada Z, pero de todas maneras se las voy a mostrar. Fíjense. Aquí ya tenemos las transformadas Z, los pares más conocidos. Entonces, por ejemplo, el delta de n es 1, el u de n es 1 menos z a la menos 1. Estas que están aquí son las que son anticausales, que no nos van a interesar mucho. El delta de n menos n, ya vamos a probar. El alfa a la n por u de n es 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1, ¿cierto? El n por alfa a la n por u de n es alfa por z a la menos 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 al cuadrado. Y tenemos cosenos y cosenos amortiguados. ¿Listo? Entonces, estas son las que vamos a usar para hacer transformadas inversas. ¿Ya? Pero antes vamos a terminar de ver, de hacer este ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos 1 medio a la n por u de n menos 10 y queremos calcular su transformada z utilizando propiedad de desplazamiento en tiempo. ¿Listo? ¿Cómo hacíamos en Laplace? ¿Se acuerdan? O en tiempo continuo. ¿Cómo hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que Desplazar todos los tiempos. desplazar todos los tiempos, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a sumarle y vamos a, ¿cierto? De tal manera que esto me queda, ojo, me quedaría 1 medio a la 10 por 1 medio a la n menos 10 por u de n menos 10, ¿cierto? ¿Sí? Entonces fíjense que ya tengo toda la función desplazada. ¿Ok? Todita. Entonces yo ya sé que la transformada z de 1 medio a la n por u de n, esa transformada z va a ser 1 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1. Ya lo sé por las tablas y ya lo probamos de hecho. Entonces la transformada z de esto va a ser z a la menos 10 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1. Y lo multiplicamos por 1 medio a la 10. ¿Listo? Y este sería la transformada z de esa función utilizando la propiedad de desplazamiento en tiempo. ¿Ok? Una pregunta, profe. ¿Existe entonces también propiedad, digamos, supongo, la de integración y derivación? Sí, ya vamos a mencionarla brevemente. En realidad no es integración, porque integración en tiempo, en tiempo continuo no existe. Sería sumatoria. Claro, Y no es derivación, sino diferencia. Pero vamos a verlo. Ujú. ok, gracias. Ok, y este último, también el que habíamos hecho anteriormente, delta de n menos 10 más delta de n más 10. ¿Listo? Entonces yo ya sé que la transformada z de delta de n es, ¿cuánto? 1, ¿cierto? Por lo tanto, la del delta de n menos 10 sería 1 por z a la menos 10. Y el delta de n más 10 va a ser 1 por z a la 10. O sea, me quedaría z a la menos 10 más z a la 10, que es exactamente la misma que teníamos anteriormente. ¿Listo? ¿Preguntas?
Profe, ¿cuál sería la representación gráfica de esto? Digamos, el resultado. O sea, polos y ceros, dices. Sí, o sea, ¿tiene algún, es el mismo concepto, digamos, con polos y ceros o Sí, hay algún? es un poquito más complejo, pero sí. Tiene también polos y ceros. Vamos a ver más adelante. Vaya. Ok. ¿Tienen preguntas? Vamos a mencionar brevemente la propiedad de integración. Recuerden que integración no existe en tiempo continuo, ¿cierto? Tiempo discreto, perdón. En tiempo continuo, cuando yo tenía la integral de menos infinito hasta t de x de tau, en Laplace se veía como x de s sobre s. Y cuando yo derivaba, eso se veía como s por x de s. Esto era en Laplace. Ahora en z es un poco diferente porque yo no puedo integrar en z. O sea, sí puedo integrar, pero no tendría mucho significado físico. Matemático sí puedo integrar respecto a n, ¿no? Pero en realidad lo más interesante es la sumatoria, sumar las muestras. Entonces, cuando yo sumo desde k igual menos infinito hasta n de x de k, ¿cierto? Eso en z se ve como x de z sobre 1 menos z a la menos 1. Ahora, ¿por qué así? Porque fíjense que esto que está aquí es como si estuviéramos convolucionando x de t con el u de t, ¿cierto? Entonces, aquí cuando yo sumo es como si estuviese convolucionando x de n con u de n, ¿cierto? Y ya sabemos que u de n tiene una transformada que es 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Entonces, fíjense que es multiplicar básicamente por el u de n en z, ¿ya? ¿Listo? Entonces, un ejemplo de eso, por ejemplo, valga la redundancia. Yo ya sé, ¿cierto?, que la sumatoria desde k igual menos infinito hasta n de delta de k es igual a u de n. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Que es como si estuviera integrando el delta. Ahora, si yo quiero hallar su transformada, yo sé que la transformada del delta es 1. Y como lo estoy sumando es 1 sobre menos z a la menos 1, que es exactamente la del u de n. ¿Listo? Ahora la otra propiedad es la derivada. Vuelvo y repito, no hay un sentido físico en derivar en discretas. ¿Cuál sería la operación más cercana a una derivada? Ya sabemos que la sumatoria es la integral es sumatoria. Una derivada, ¿cómo la aproximaría en tiempo discreto? ¿Con deltas? Con deltas, bueno, en realidad sería con restas. ¿Qué quiere decir? La derivada, una derivada de x de n, en realidad es como si yo estuviera restando x de n menos x de n menos 1. Eso es una derivada en tiempo discreto, es restar una muestra menos la otra, ¿cierto? No sé si se acuerdan cuando vieron derivadas que hacían la aproximación más sencilla era hallar la pendiente de esto, ¿no ve? Que restábamos y delta de y sobre delta de x. Y eso implicaba resta. Entonces aquí derivar es básicamente restar en tiempo discreto. Entonces, ¿cómo se ve en z? Bueno, se vería como x de z por 1 menos z a la menos 1. Y tiene sentido porque fíjense que cuando yo integro aparece aquí en el denominador y cuando yo derivo aparece aquí en el numerador. ¿Listo?
¿Sí? ¿Preguntas o más o menos claro de las tres propiedades? Es decir, desplazamiento en tiempo, derivación e integración, que en realidad sería sumatoria y diferencia. ¿Sí? Ok, vamos a ver brevemente una introducción a transformada inversa Z. Luego volvemos, vemos lo que hice yo del proyecto con la data que me pasaron. Y bueno, si nos queda tiempo podemos seguir un poquito más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacíamos transformada inversa de Laplace? ¿Se acuerdan? Fracciones parciales. Fracciones parciales, ¿cierto? Aquí también tenemos que hacer fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, básicamente va a ser el mismo proceso. La única diferencia que va a existir, ¿cierto? Es que ya no vamos a trabajar con potencias positivas, sino con potencias negativas. Fíjense que aquí ya no es S cuadrado, sino es Z a la menos 1, Z a la menos 2 y así sucesivamente. Pero básicamente son los mismos tres casos de fracciones parciales, ¿cierto? El primero que era un caso de monomios, ¿cierto? El segundo que era monomio al cuadrado y el tercero que era raíces complejas. El de raíces complejas vamos a obtener básicamente una de estas cuatro, 9, 10, 11 o 12. ¿Listo? ¿Ya? Entonces empecemos con este que está aquí, si nos da tiempo. 1 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1 sobre 1 menos 1 cuarto z a la menos 1. ¿Cómo rompemos esto en fracciones parciales? Esto va a ser a sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1 más b sobre 1 menos 1 cuarto z a la menos 1. ¿Listo? Esos serían mis dos monomios. Ahora lo que tengo que hacer es el numerador. El numerador sería, este por este va a ser a, perdón, a menos a cuartos por z a la menos 1. Y este por este sería más b menos b medio z a la menos 1. Y eso es igual a mi numerador original que es 1, ¿cierto? Entonces ya tendríamos dos ecuaciones. La primera es a más b, que es lo que no tiene nada. Y eso es igual a ¿cuánto? A 1, ¿cierto? Y la segunda es menos a cuartos menos b medios. Eso va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque no existe z a la menos 1 arriba. ¿Listo? Entonces, si ustedes resuelven eso, básicamente me va a dar que, aquí yo lo resolví, me da a igual a 2 y b es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría la función después de aplicar sus fracciones parciales? Sería 2 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1 menos 1 sobre 1 menos 1 cuarto z a la menos 1. ¿Listo? Vámonos a las tablas de transformada de Laplace. De estas 12 posibilidades, ¿cuál usarían? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. La 5. La 5, ¿cierto? Alfa la n por u de n, ¿cierto? Entonces aquí el alfa vale 1 medio, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría 2 por 1 medio a la n por u de n menos, y aquí el alfa vale 1 cuarto.
1/4 a la n por u de n. ¿Listo? Y esa sería la transformada inversa de esa función. ¿Listo? Entonces ya hicimos la primerita. Ya nos faltan algunas más. ¿Ok? Démonos hasta las 6:01 y volvemos. ¿Ok? Y vemos lo del proyecto. ¿Sí? Mi amor, sálgase en clase, por favor. Ujú.
Ok. Un minutito más y empezamos. Aprovecho para pasar lista también. Ya. Ok. Ya. A ver. Steffi, ¿está por ahí? Presente, Inge. Alejandro. Presente, Inge. Ya. Mariana Álvarez. Presente, Inge. Leonel. Ahí está. Presente. Eric. Presente. Norman. Norman. Netsi. Está por ahí. Presente, Inge. Esteban. Está por ahí. Creo. Presente. Presente, dice Norman. Alejandra. Presente. Santiago. Está por ahí. Daniel. Me preguntó. Sebastián. Aquí presente, Inge. Sergio. No conozco. Nicole. Por ahí la vi. Presente, Inge. Fabio. Por ahí lo vi. Tabata. Por ahí está. Adrián. Sí, presente. José. Presente. Gabriel. Por ahí lo vi. Presente. Oscar. Presente, Inge. Mariana. Presente, doctor. Y Mariano. Presente. Ok. Les voy a mostrar básicamente lo que yo hice y podemos discutir con preguntas si quieren. Entonces, bueno, aquí tengo mi data, ¿cierto? Es un data que me pasaron. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hacerlo paso a paso. ¿Listo? Este es el data que me pasaron. Creo que fue el grupo de Alejandro y Netsi, que son las acciones de Nvidia. ¿No ven? Entonces tengo 206 puntos. No, 209 puntos, si se dan cuenta acá, que aquí está la dimensionalidad de la data. De esa data yo voy a sacar voy a sacar 3 cuartos. Entonces 209 por 3 cuartos es aproximadamente 156, 157. Voy a tomar esto como par. ¿Listo? Lo voy a aproximar al valor par más cercano. Es decir, si por ejemplo su data es 210 o 211, van a tomar 3 cuartos, van a tomar 158.
¿Listo? No 159. ¿Ya? Porque van a tener que dividirlo en 2, como vimos más adelante. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces luego lo que tienen que hacer es, van a tomar su data, el data lo va a llamar data de entrenamiento, pero no es de entrenamiento en realidad. ¿Listo? Yo lo llamé train data, que va de 1 a 256. ¿Ya? ¿Listo? Entonces luego lo que tienen que hacer es, bueno, van a generar su dominio, el dominio. Ese dominio va a ser de 1 hasta el número de puntos, que tiene que ser par, ¿no? Entonces si es 150, pues va a ser de 1 a 150. ¿Listo? Luego lo que tienen que hacer es, bueno, tienen que hacer la regresión, ¿cierto? En MATLAB se hace con fit LM, que es fit linear model, ¿ya? Entonces ponemos n, que es mi dominio, train data, y ponemos lo que queremos hacer, que es lineal, ¿cierto? ¿Listo? Entonces cuando ustedes, si lo van a hacer en MATLAB, lo pueden hacer en Excel, digamos, pueden hacerlo en Excel, le pueden restar el trend en Excel, y después de eso lo que pueden hacer es volver a MATLAB, ¿cierto? Yo lo hice directamente en MATLAB, porque me pareció más fácil. Pero me descargó la tablet. ¿Listo? Entonces vamos a darle correr. Entonces fíjense que ese B tiene básicamente dos valores. Tiene x1, ¿listo? Y tiene intercepto, que van a ser solamente estos dos, ¿listo? x1 e intercepto. ¿Ya? Estos que están aquí son otro tipo de valores que no me sirven mucho. Bueno, está el coeficiente de regresión, etc. Entonces vamos a decir que mis datos lineales van a ser igual a mi x1 por mi dominio, que es n, más mi intercepto. ¿Ya? Entonces vamos a graficar mi señal, ¿listo? Con mi regresión, a ver cómo me da. Entonces fíjense que ya tengo la tendencia de los datos. Entonces fíjense que los datos tienen una tendencia lineal creciente, más o menos, ¿cierto? Ahora lo restamos. ¿Cómo restamos esos datos? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a restar literalmente el train data menos el linear data, que fue el que calculamos acá. ¿Ya? Y vamos a volverlo a graficar. ¿Listo? Entonces tenemos la figura 1, que es la figura con los datos con el trend. Y la figura 2, que es básicamente menos el trend. Entonces fíjense que ya está centrada sobre 0, si se dan cuenta. Y además ya no tiene una tendencia lineal, sino que es plano. Desde ahí ya. Bueno, hasta aquí hay preguntas. Yo, profe, sobre la configuración, bueno, quisiera saber cómo hay que configurar el archivo de Excel para, digamos, después usarlo en MATLAB, o hay alguna especificación acerca de cómo usarlo, digamos. Ya. No, yo lo que hice fue lo siguiente. A mí me enviaron estos datos. ¿Listo? Estos que están aquí. ¿Ya? Estos datos, si ustedes se dan cuenta, tiene la fecha, ¿cierto? Y estos que están aquí son, creo que es al precio al que abre en el mercado. Y esto que está aquí es al precio al que cierra en el mercado. Ya, entonces yo utilicé el precio en el que abre el mercado, si no estoy mal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aíslo eso? Bueno, lo que yo hice fue, para este tipo de archivos que se llaman CSV, o sea, Comma Separated Value, es más fácil manejarlos desde Python. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que yo hice fue esto. Utilicé una librería que se llama Pandas.
¿Ya? Y utilicé una librería que se llama SciPy Input Output. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue, yo leí mi variable, ¿cierto? O mi archivo, que es nvda.csv. Esto de header known significa que no tiene ningún encabezado. Es decir, las columnas no tienen nombre. ¿Por qué? Porque si tú te vas acá, fíjate acá, las columnas no tienen nombre, ¿cierto? Entonces no tienen encabezado, ¿cierto? Y yo aislé, bueno, de hecho aislé el último dato. Eso sí es para los que están trabajando con estos datos. Lo que yo hice fue, yo aislé este último dato. ¿Listo? Este que está aquí. ¿Ya? No, perdón, este que está acá. ¿Listo? 38.000 o 38 millones 387 millones 388.800. No sé qué sea. No sé si es el precio, el número de acciones vendidas, no estoy seguro. Yo aislé eso. ¿Listo? Ya, luego lo convertí en array. Entonces simplemente puso np-array, o sea, lo convertí en vector. Creé un diccionario para poderlo guardar y lo guardé utilizando este comando. ¿Listo? Ahora, si ustedes ya tienen en Excel, como creo que la mayoría lo tiene, ya tienen en la columna, ¿cierto? Ya tienen el Excel, los datos en una columna de Excel. Entonces lo que pueden hacer es bueno, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo esto. Ustedes tienen estos datos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a guardarlo. Bueno, y digamos, sí, así. Guardémoslo como, no sé, prueba. Y vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de leer esto. Si no estoy mal es con XLS read. Entonces vamos a hacer A es igual a XLS read y ponemos el nombre que es prueba, ¿cierto? Prueba.xlsx. Está leyendo. Listo. Entonces fíjate que A, cuando tú lees tu Excel con ese comando, me va a leer básicamente lo que está escrito en las columnas, ¿cierto? Entonces podemos hacer un ejemplo. Cambiamos esto por 10 y esto por 2. Démosle guardar. Y volvámoslo a hacer. Démosle stop. Entonces fíjate que es básicamente los datos. O sea, si ya tienen el vector en Excel como columna, simplemente es con esto. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces ya tenemos la señal sustraída, la señal con tendencia, sin tendencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que van a hacer es van a calcular la transformada de Fourier con igual cantidad de puntos que los que tienen en su data. No le añadan más puntos. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Porque si le añaden más puntos, la interpolación que queremos hacer no va a ser muy buena. ¿Ya? Entonces ponen myFFT es igual a FFT del data sin tendencia. ¿Cierto? Y lo que van a hacer es la magnitud y el ángulo lo van a guardar en dos diferentes variables. ¿Listo? Ahora ustedes van a utilizar
solamente la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque como estamos hablando de transformada de Fourier, ya vimos que son espejo. Magnitud es igual y fase es el impar, ¿cierto? O sea, el negativo. Entonces vamos a simplemente vamos a aislar de 1 hasta n sobre 2. ¿Listo? De 1 hasta n sobre 2. ¿Ya? Lo mismo el ángulo, de 1 hasta n sobre 2. Y ahora vamos a crear un vector frecuencia. Y ese vector frecuencia va a ir desde 0, ¿cierto? Hasta 1 sobre n, hasta 1 medio menos 1 sobre n. Ya les explico por qué. Bueno, 0 es la frecuencia 0, ¿cierto? 1 sobre n es la resolución espectral, ¿ya? Entonces, entre más puntos use, más resolución espectral tengo. Y 1 medio menos 1 sobre n sería un punto antes de la frecuencia máxima digital, que es 1 medio. No hemos visto eso, pero cuando veamos transformada de Fourier, vamos a darnos cuenta que la frecuencia digital máxima es pi. O en f sería omega igual a pi, o en f sería omega igual a 1 medio. ¿Listo? Y lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a ordenar nuestra magnitud, ¿cierto? De forma descendente. ¿Qué quiere decir descendente? Ponemos la magnitud más grande al principio y la magnitud más baja al final, ¿cierto? Y no solamente eso, sino vamos a sacar los índices. ¿Por qué? Porque luego vamos a usar estos índices para poder ordenar el ángulo en función de esos índices, de su magnitud, y lo mismo la frecuencia, ¿ya? Entonces vamos a darle aquí una cosita, vamos a darle correr hasta aquí, y vamos a darle plot, figure, y démosle plot, sorted Mach, ¿ya? Entonces veamos, fíjense cómo va cayendo la transformada de Fourier. Está ordenada desde el más grande hasta el más pequeñito. ¿Listo? ¿Ok? Ahora lo primero que tendrían que hacer es, vamos a hacer la prueba. Vamos a utilizar todos los coeficientes, o digo todos los valores de, sí, todas las magnitudes y ángulos. Entonces fíjense que como es 156 sobre 2, eso sería 78. Entonces vamos a usar los 78 diferentes coeficientes, ¿ya? Entonces vamos a empezar a sumar cosenoidales. Entonces, para cada uno de los valores de i va a ser 2 por la magnitud, ¿cierto? De ese valor, de ese coeficiente, por el coseno de 2 por pi, por la frecuencia, ¿listo? Por el dominio que va de 0 a 155. ¿Listo? Ya les explico por qué de 0 a 155 y no de 1 a 156. Más el desfase. Y este 156, vuelvo y repito, como no hemos visto transformada rápida de Fourier, este es un factor de normalización, ¿ya? Lo tengo que dividir sobre la cantidad de puntos que utilicé, que es 156. Y vamos a sumárselo, o vamos a ir acumulando. Entonces estoy utilizando un acumulador, y ese acumulador va acumulando las sinusoidales, ¿ya? Entonces aquí ya tendría, hasta aquí ya tendría mi señal, ¿cierto? Utilizando la transformada de Fourier y los cosenos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que restar, o le tengo que sumar más bien, perdón, le tengo que sumar mi data lineal, ¿cierto? Mi tendencia lineal se la tengo que volver a sumar. Entonces vuelvo a calcular la tendencia lineal, ¿listo? Que está acá, ¿cierto? Puedo calculársela aquí, ¿ya? Y se la voy a sumar a mis datos aproximados y luego grafico. Entonces vamos a ver cómo va. ¿Listo? Perdón, esto es hasta... Esto es data
train data. Train data. Entonces fíjense que me está dando exactamente la misma función. Tengo la señal azul, es la original, y la señal roja es la que estoy básicamente calculando con mis coeficientes de la transformada de Fourier. Ahora, para que ustedes vean la significancia, lo que voy a hacer es, en vez de utilizar 78, voy a empezar con 1. Entonces, con 1, ¿cierto? Esta sería la primera aproximación. Entonces, solamente con el coeficiente más grande, esta sería la aproximación. Entonces, no es muy bueno, ¿cierto? Ahora, si le sumo, si le pongo 10, fíjense que ya se está apareciendo un poco más, ¿no? Ahora, si le pongo 30, cada vez se va a aparecer más y más. Entonces, estoy formando mi señal original. ¿Listo? Ya. Entonces, tengo que hacer 78. Ok. Ahora, lo que yo quiero es proyectar, ¿cierto? ¿A qué me refiero a proyectar? Fíjense que la data original tiene ¿cuántos puntos? 209 puntos, ¿cierto? Vamos a buscar data. Si ustedes ven aquí data es 209 puntos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar 209, voy a utilizar un dominio de 209, o sea de 0 a 208. ¿Ya? ¿Listo? ¿Para qué? Porque yo quiero proyectar la data. Suponiendo que no conozco la data de 157.209, quiero saber qué tan exacto es la proyección de esa data utilizando mi transformada de Fourier. Entonces le damos correr. ¿Cierto? Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, aquí también tengo que ajustar. Ya no va de 0 a 155, sino de 0 a 208. ¿Listo? Le damos correr. Entonces aquí tenemos lo que yo quiero que ustedes me muestren. Esto básicamente es el proyecto, fíjense. La roja es la aproximación. La azul es la verdadera. Fíjense, esta es la verdadera, la azul. Entonces claramente después de 156 hay una diferencia, ¿cierto? La roja es la que yo estoy prediciendo, entonces estoy prediciendo el precio de Nvidia. ¿Listo? Y la azul es la verdadera. Entonces claramente no es exacto, sobre todo porque hay muchos cambios, pero fíjense que puedo por lo menos proyectar unos picos. Entonces sé que más o menos por la semana 190 va a haber un pico, ¿cierto? Y lo mismo aquí, va a haber un bajón. Entonces sí puedo utilizar más o menos transformada de Fourier para decir un comportamiento más o menos adecuado. Y eso es lo que yo quiero que me muestren con su data, básicamente. ¿Listo? Y no solamente eso, sino que quiero que me muestren cómo varía esa aproximación si utilizo menos coeficientes. Entonces, si utilizo en vez de 78, voy a utilizar 30. Vamos a ver cómo me da la aproximación. Entonces, la aproximación, bueno, no me da tan bien, ¿cierto? Entonces, ahí está un poquito más grande, más despegado. ¿Ya? Y si utilizo 1, pues obviamente el error va a ser demasiado grande, ¿no? ¿Cierto? No va a poder predecir nada. ¿Ya? Entonces, quiero que me calculen cuál es el error utilizando varios valores de los coeficientes. Entonces ustedes miren cuáles usar. Yo utilizaría 25, digo 10, 25, 50 y 100. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero el error? Entonces quiero que me calculen cuál es la diferencia. Perdona, quiero que me calculen. Quiero que me hagan una resta punto a punto entre estas dos señales, ¿cierto? Y sumen las diferencias, sumen el valor absoluto de las diferencias. Ese va a ser el error. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Pues quiero que hagan lo siguiente. El error va a ser igual a data o mi data de 157 hasta el final menos el aproximado. ¿Cómo se llama el aproximado? Se llama approx data de 157 hasta el final. ¿Listo? Entonces estoy restando la data original menos la data aproximada del último año. Y a eso le voy a sumar, lo voy a sumar.
y no solamente lo puedo sumar, me faltó algo, le puedo sacar su valor absoluto antes de sumar. ¿Listo? ¿Ya? Y ese va a ser el error. Vamos a darle. Perdón, ¿esto qué es? Ya está. 2 puntos. Creo que así 2 puntos. Ay, a ver. 2 puntos hasta. Ah, no es ATA, es data. A ver si ahora sí da. Entonces fíjense que el error, bueno, el error es grande, ¿cierto? Pero entre más, bueno, divídanlo sobre 156. Perdón, sobre 209 menos 156, que son los puntos. ¿Listo? Vamos a hacer. Y el error sería este que está aquí. ¿Ya? Ahora, a medida que yo le incremento, por ejemplo, con 1, vamos a ver cuánto me da el error. El error me debería dar más grande. Entonces, claramente el error aquí me da, bueno, me da más grande. Sí, tiene sentido que no me dé más grande. Pero igual, calculen el error. ¿Listo? Para cada uno de los valores. Puede ser que esté compensando de alguna manera y por eso. Ok. Entonces analicen este error. ¿Listo? O miren a ver cómo en el paper lo calcula. Si es simplemente la resta o algo más. ¿Ya? Pero creo que más o menos está claro lo que quiero que hagan. ¿O hay alguna duda? Profe, yo tenía una duda y era sobre, no entendía muy bien por qué, digamos, a partir ya de 150 por ahí, digamos, la predicción empezaba a fallar. No sé si era por algún tema de, digamos, que no era múltiplo de 2 o a qué se debía el error. O bueno, el error, digamos. O sea, si le meto más puntos acá, ¿dices? No, o sea, ya, o sea, que era con 209 datos claro. y que desde a partir ya más o menos del 100, del dato 100, empezaba la claro. función de aproximación a fallar, digamos. Claro, lo que pasa es que esa data que tú nunca has visto. O sea, tú generaste tu modelo, tu transformada de Fourier, lo generaste solamente hasta o con 156 datos, que son estos, ¿cierto? Ah, ya entendí. Y estos datos que están aquí son datos que tú nunca has visto, básicamente. O sea, son datos que tú estás interpolando, ¿cierto? Sí, ya entendí. Creo que había introducido 209 datos y no es por eso. O sea, si tú ves el paper, lo que ellos hacen es utilizan 156 para generar tu modelo de Fourier y el resto lo utiliza para, digamos, para validar ese modelo. ¿No? Y para el forecasting. Ok, y una pregunta más. ¿Cuál más o menos debería ser el valor de nuestro error, digamos? Porque entiendo que hay uno que es muy elevado y tendríamos que corregir algo. No. En realidad eso depende mucho de tus datos. Si los datos son demasiado variables, como en este caso, que son muy variables, te va a dar un error grande porque es muy difícil para tu modelo predecir estos cambios tan abruptos. Necesitas harto dato, harta frecuencia. ¿No? Ahora, si tu data es muy smooth, muy suave, básicamente el error va a ser muy bajito, ¿no? Entonces depende mucho de tus datos. ¿Listo? No hay una respuesta mala, mejor dicho. Super. Gracias, profe. Inge, yo tenía la duda de por qué a nosotros nos estaba saliendo el gráfico negativo. No sé, tendría que ver tu código, pero yo me imagino que es por algo relacionado con el dominio. Y, también cuando
cuando ustedes hicieron eso, en el paper decía seno, ¿cierto? Pero en realidad es coseno. Y por 2, ¿por qué coseno por 2? Porque estamos sumando un Euler más otro Euler, ¿cierto? Y un Euler más un Euler más un Euler conjugado ya sabemos que es 2 veces coseno, ¿cierto? Entonces Sí. cambien el seno por 2 veces coseno, ¿listo? Y ya, eso inicio. Ujú. Gracias. Pero bueno, son sus datos, entonces creo que les tiene que dar sí o sí. ¿En cuál de las ecuaciones hay que hacer ese cambio? En la ecuación, cuando ellos utilizan la sumatoria de, ¿qué era? La sumatoria desde k igual 0 hasta n sobre 2 de seno de la magnitud por el seno de 2 por pi por f, en vez de seno, que sea 2 veces coseno. ¿Listo? Ya, Y gracias. otra cosa, también divídanlo sobre el número de, el tamaño del vector. Como yo utilicé 156 puntos en Training Data, divídanlo sobre 156, porque si no lo divido sobre 156, lo que va a pasar es que básicamente me va a dar me va a dar la misma, ¿cierto? Pero me va a dar mucho más grande, fíjense. Entonces, esta roja es la predecida, o la reconstruida con Fourier. Y esta azul es la original. Entonces, fíjense que está multiplicado por 100. Entonces, si yo no lo divido, voy a tener problemas de normalización. Y eso tampoco lo dice el paper. ¿Listo? Y ahora sí. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? Sí, ya todo claro. ¿Se acuerda que nos dijo que nos iba a enviar una como muestra para empezar a hacer la Para el portada? póster. Ya, El póster. voy a enviárselo hoy. ¿Listo? Sí, está bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que me pueda enviar los datos y lo hacemos rapidito con otro data? Ya que nos quedan 13 minutos. Le puedo enviar yo, solamente que digamos el Excel está, bueno, tiene está en varias columnas. Ya, no importa, O lo sea, podemos modificar. Envíamelo y lo modificamos. ok. Doctor, una pregunta, ¿qué pasaría si nuestra línea de tendencia fuera negativa? No importa. Eso quiere decir que está cayendo el valor de la acción o lo que estés prediciendo. Pero cuando lo restes lo vas a entrar sobre cero. No hay problema. Lo único es que le tienes que agregar al final, ¿no? Le tienes que agregar al final sí o sí la tendencia. ¿Cierto? Como está acá. Está bien, doctor, gracias. ¿Listo, Santiago? ¿Me lo envías? ¿O alguna otra persona? Y ya se lo envié. Por Ya se lo WhatsApp. envié. Por WhatsApp. Sí. Ok. Déjame aquí. WhatsApp. A ver si lo podemos hacer en el tiempo que tenemos. Ahora, si se den cuenta, eso es muy... habría que pensar otra forma más interesante de abordar ese problema. Ok, vamos a ver el archivo de Santiago primero. ¿Listo? Vamos a pasarlo a... Está re lento esta compa. Están llamando. ¿Qué se llama? My Paper. Vamos a pasar los documentos.
Démosle doble clic. Vamos a ver cómo están. Mientras abre. ¿Cuál sería? Bueno, básicamente sería bueno, primero están las fechas, luego la hora, luego son los gastos, como, o sea, lo que entra y lo que sale, y por último ¿Cuál vas a, estaría, digamos, cuál el vas a, saldo, ¿Cuál vas a usar? la del saldo, la que está al lado de los números amarillos, no sé cómo decirlo, por la columna JKLM, A ver, exacto. vamos a ver qué pasa si lo leemos así. ¿Ok? Tengo curiosidad de ver qué me vota. Entonces, bueno, estoy en documentos y ponemos A es igual a XLS read. ¿Cómo se llama? My Paper, digamos, con P mayúscula, exacto, barra baja y data final. Data final, así. Ajá, en la data, la primera letra de data es mayúscula y la F también mayúscula. Vamos a darle clear primero. Vamos a ver qué nos vota. Me vota 14 columnas. Básicamente porque si tú te das cuenta, a ver, vamos a aprender aquí esto. Estás utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pero la última me imagino. Entonces vamos a poner, sí, claro. Vamos a poner plot a 2 puntos como a la última. A ver si es verdad. Otra vez. No. A ver, vamos a abrirla acá. Se está botando un montón. ¿Cuál es? La 10, fíjate. Yo le hice ahí, digamos, sería la 10 la que necesitamos. Exacto. A ver. Esta es, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser my paper data final.mat, ¿cierto? Ahora mi data va a ser a dijimos 2 puntos, 10, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ya no va a ir hasta, ¿cuánto es 3/4 de 256? 192, entonces que vaya hasta 192, ¿cierto? Listo. Entonces tengo que hacer el fit acá. Primero tengo que mirar cuánto vale B. Entonces démosle correr. Bueno, aquí vale 192. ¿No ve? Vamos a ver cuánto vale B. Ay, bueno, estos están documentos. No es punto más, es punto... aquí lo tengo que hacer de otra manera, perdón. A es igual a XLS read. Y ahora sí, esto. XLSX. Listo. Ahora sí. Vamos a ver cuánto vale B. Ya. B. Dice que vale
1.032. Entonces cambiemos esto por 1.032 y cambiemos tu intersecto por 96.446. ¿Listo? Entonces aquí le estoy restando el lineal, ¿cierto? Luego n no vale 156, n vale 192, ¿cierto? Y aquí, bueno, queda igual. Y aquí no va hasta 209, sino iría hasta 256. Y aquí iría de 0 a 255. Y aquí sería 192. Y aquí sería 256. Bueno, y aquí sería 1.032. Y aquí 96.446. Vamos a quitar esto por ahora. En teoría te debería dar. Vamos a correr. Úpale. Línea 42, dice. Data. Bueno, aquí tienes que fijarte con las dimensionalidades. Esto tiene que ser así. Dice size array en la 42. Entonces, ¿cuánto es el approx data? A ver, approx data es 1.056 y lin data 2. Esto es 155. Bueno, y aquí está, básicamente. Esta es tu aproximación utilizando Fourier, ¿cierto? Bueno, y después de eso, bueno, según esto, dice que tendrías que tener un pico de gastos acá, ¿cierto? Pero claramente no está, ¿no? ¿Listo? Pero básicamente eso es. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. ¿Ya? No sé si alguno tiene otra pregunta. Yo tengo una duda en el código que acaba de cambiar. Un poco, 2 líneas después del for, el 78 no era la mitad de puntos que utilizó, no más se debería cambiar. Tienes razón, sí. Ahí tiene que ser la mitad de 192, ¿cuánto es? 96, tienes razón. Sí, exactamente. 96. ¿Ok? Igual hay harto error, ¿no? Pero igual. Bueno, el de Santiago lo esperaba porque tiene muchos cambios. ¿Alguna otra pregunta? Entonces creo que está más o menos claro, obviamente con sus pormenores de cada uno de sus datos. No les voy a pasar este código, quiero que lo trabajen. Bueno, también quedó grabado en el video, pero quiero que lo trabajen desde cero. ¿Listo? Lo pueden trabajar en MATLAB o en Python, no hay problema. En Python es igual, básicamente lo mismo. ¿Ok? Según lo que me dijeron, mañana también es clase online. Entonces lo que voy a hacer ahorita, después de, bueno, cenar, etcétera, les voy a enviar el Excel con las notas, con los códigos para que quede anónimo. Y luego de eso lo que voy a hacer es, voy a enviarles el póster para que lo vayan haciendo si es que ya tienen sus datos finales. ¿Ok? ¿Listo? Y con eso acabaríamos la clase. ¿Ya?
Ok, hasta luego.